Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 16 de San Juan, versículos 23 y siguientes, nuestro Señor dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pedir al Padre en nombre de Jesús. ¿Y qué podemos pedir al Padre en nombre de Jesús? Y bien, todo lo que corresponde al nombre de Jesús, que significa Dios Salvador. Todo lo que es acerca de la salvación. Todo hombre que pide en nombre de Jesús, Dios Salvador, su salvación, esta oración está apoyada. Entonces no podemos pedir algo que sea contrario a nuestra salvación. Que cuanto pidáis al Padre en mi nombre os la dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle, recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Pidamos a nuestro Señor, pidámosle la gracia de la salvación en primer lugar. Esta es la gracia de las gracias, la más importante que hay en nuestra vida. Pedir la gracia de la salvación, perseverando hasta el día de nuestra muerte en estado de gracias. Ahora hay gente que dice: yo pido, pero no recibo. Pido, no recibo. He rezado, nada llega. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver este asunto. Santo Agustín hace siglos y siglos dio la respuesta. Ustedes piden y no reciben, porque rezan, oran con malas disposiciones. O bien piden y no reciben porque piden a Dios cosas malas. Piden y no reciben porque piden mal. Ahí está el problema. Entonces vamos a analizar un poco esto, pensar sobre los defectos de nuestras oraciones. Es muy interesante saber esto. Muchas veces uno reza, pero reza con cualidades debidas, o de una manera atenta, piadosa, fervorosa, o de una manera que no conviene. Veamos esto acerca de los defectos de las oraciones. Es importante saberlo y corregirse si hay algo de lo que voy a decir en nuestra manera de rezar. Pedimos cosas malas, dice San Agustín, por eso no llega nuestra oración arriba. Es decir, nuestras malas disposiciones vician, impiden nuestras oraciones de ser eficaces. Nuestras malas disposiciones. ¿Y cuáles son estas malas disposiciones? En primer lugar es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es dar la espalda a Dios. El pecado nos aleja de Dios. Esto lo sabemos. Es como cortar la corriente eléctrica. Cuando está cortado el cable ya no pasa electricidad. El pecador se aleja de Dios para prostituir su corazón, entregándolo a la criatura y al demonio. Es grave esto. El pecado mortal, aquí habla del pecado mortal, es dar su corazón al demonio, a la criatura. Con otras palabras, todo pecado mortal es amar la criatura más que el Creador. Y esto va contra el primer mandamiento de Dios. Mientras el corazón esté aficionado al pecado, ¿cómo se elevará hacia Dios? Mientras el corazón está pegado al pecado, no se eleva a Dios, no es posible. O si le implora, ¿cómo le serán gratos sus homenajes y oídas las oraciones de un corazón rebelde, ingrato? Veamos los homenajes y las oraciones de Caín. El sacrificio de Caín no subía hacia arriba. ¿Por qué? Porque no tenía buenas disposiciones. Su corazón no era correcto con Dios. Dice un padre de la iglesia: ¿qué es de extrañar que Dios no nos escuche cuando nosotros rehusamos escucharle? ¿Y por qué entrar mal que Él no atienda a nuestras oraciones cuando nosotros no hacemos cosa alguna
de sus mandamientos. En efecto, Cristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros no escuchamos a Dios, no hacemos caso a los mandamientos de Dios, ¿cómo queremos que Dios nos haga caso? El que me ama guarda mis mandamientos. Y un salmo dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Es bien el que es inocente en sus manos y puro en su corazón. Salmo 32, 1. Para que nuestra oración suba hacia Dios, hace falta tener las manos inocentes, esas puras de todo pecado, y tener corazón puro. Dios no escucha las oraciones de los pecadores endurecidos que no tienen intención de convertirse, de cambiar. El pecador, es verdad, que ha caído en un pozo profundo, grita misericordia, se arrepiente de todo corazón, y pida a Dios ayuda y fuerza para cambiar, si es buena la oración. Pero el que no tiene ninguna intención de cambiar, de dejar el pecado, y bien está burlándose de Dios, es un rebelde continuo. En la Biblia Dios dice, abomino del incienso vuestro, dice el Señor en Isaías profeta capítulo 1:13, abomino del incienso vuestro, vuestras solemnidades son odiosas a mi alma, cuando levantaréis las manos hacia mí, y yo apartaré mi vista de vosotros, y cuantas más oraciones me hiciereis, tanto menos os escucharé. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué Dios dice esto? Porque eran unos rebeldes en ese tiempo los judíos. No hacían caso a los mandamientos. Sí hacían los oficios, pero su corazón estaba apegado al pecado. Dios, está bien, yo me alejo de eso. No, esto no me interesa. No me interesa. Que los hermanos hoy, por desgracia, podemos decir de un cierto modo, en unos sectores, como dicen en la iglesia, hay este problema. En Alemania están casi todo, muchos obispos, disque teólogos corrompidos, falsos de Alemania, y bien quieren hasta bendecir, disque matrimonio de hombre con hombre. Pues no es bendecir, es maldecir. Esto ofende mucho a Dios. Es una rebeldía total. Estas oraciones, bendiciones, cultos que hacen, Dios los abomina, igual que lo que hacían los judíos. Estos pobres sacerdotes, hace unos meses, pienso en Argentina, un sacerdote salesiano indigno del nombre de Don Bosco, bendijo 2 tipos de esos perdidos. No es bendecir, es maldecir, es atraer maldición de Dios. Merece que el rayo cae sobre él. Miserables, ingratos, hipócritas, anticristianos, falsos sacerdotes, falsos. ¿En qué se son falsos? Utilizan el sacerdocio para hacer algo contrario al sacerdocio. ¿Cuál es el primer deber del sacerdote? Es sacar el alma del pecado, decir la verdad, no la mentira. Y todos los que quieren absolutamente dar la comunión a los disque vuelto a casar, como dicen en lenguaje cristiano, los adúlteros, se burlan de la gente. No creen en el evangelio. Son unos falsos cristianos. Dios maldice su obra. Por eso este ejército, podemos decir, de las sectas que están robando millones de almas a la iglesia católica. Y otros lugares la gente deja la iglesia, abandona. Con razón, de hecho, ¿qué culto dan a Dios? Lo que dice aquí en Isaías profeta sí se aplica actualmente en muchos lugares en la iglesia, donde no cumplen los mandamientos. Quieren inventar una fe, una moral, un cristianismo nuevo. Esto no existe, es falso. Son falsos profetas. Si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito, entregado al demonio. Es gravísimo esto. Repito lo que dice aquí en Isaías profetas. Vuestras solemnidades son odiosas a mi alma. Cuando levantaréis las manos hacia mí, y yo apartaré mi vista de vosotros. Y cuantas más oraciones me hiciereis, tanto menos os escucharé. Tremendo, ¿no? Y por desgracia, hay casi silencio de la autoridad suprema. Es verdad que la Congregación de la Doctrina de la Fe
eso que eso no se puede hacer, estos disque bendiciones falsas, pero caramba, si no son católicos que los excomulgan, ¿qué se hace con una pierna gangrenada? ¿Se deja colgada el cuerpo? Se corta y punto, ya. La iglesia siempre sacó la espada de la excomunión. No son católicos, fuera. Fuera. Ah, no queremos cisma. Y está hecho el cisma. Si es una moral, una doctrina, una fe contraria a la fe católica, ¿qué tiene de católico esto? No son católicos. Aunque guardan el nombre, el título y las iglesias, las catedrales. Es gravísimo esto. Los herejes están dentro de la iglesia y la autoridad no los corta. Tremendo esto. Recemos, queridos hermanos, hagamos penitencia, conozcamos nuestra fe. No es cuestión de sensibilidad. No tienen derecho de engañar a la gente. No tienen derecho a hacer esto. Igual lo de la comunión en la mano. Los primeros que daban la comunión en la mano son los herejes arianos, el siglo IV, estos modernistas, podemos decir, del siglo IV, que tomaron el control de la Iglesia Católica. Y bien, ellos no creían en Cristo Dios. Por lo tanto, para ellos la hostia era un símbolo, mero símbolo. Entonces daban la comunión en la mano, y de pie comulgaban, mientras los católicos de rodilla en la boca. Bien. En el siglo XVI, los herejes de Lutero y sus compañeros perdieron la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el sentido católico. Y bien, ¿qué dio? Dieron la comunión en la mano a todos, sin confesión, sin nada, porque herejes. En el siglo XX, los discípulos de los herejes en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, países hoy arruinados en su fe católica, por culpa de estos herejes modernistas, bien empezaron violando la regla de la iglesia. Violaron la regla de la iglesia dando la comunión de pie en la mano. Pablo VI, el débil Pablo VI, muy débil frente al modernismo y muy fuerte frente a la tradición, bien protestó, gracias a Dios. Consultó a los obispos católicos del mundo entero. ¿Cuál fue la respuesta? Los obispos dijeron, mantenemos la tradición. Máximo respeto a la divina hostia. ¿Qué hace el Papa? Bien, ¿dónde se introdujo esta manera de comulgar para no hacer cisma? Que sigan como están, indulto, un permiso especial para ellos. Los demás sigan como antes. Y ahora a nivel mundial, prácticamente, a nivel mundial, salvo excepciones, bien, obligan todo cristiano a comulgar de pie en la mano. Y si alguien no quiere comulgar en la mano, bien, le niegan la comunión. Bien, es un abuso tiránico, injusto, criminal. No tienen derecho. ¿Creen o no creen que la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y demás de Jesucristo? Si creen, bien que sigan la suerte de los santos. Máximo respeto a la divina hostia. Es nuestro Señor. Si no creen, que lo digan. Ya somos protestantes, creemos en esas cosas. Pero que no se digan católicos. Es mentira. Alguien que se dice católico debe aceptar la fe, la moral católica de todos los siglos. Tal cual está en el credo, está definida por el magisterio superior de la iglesia, dogmáticamente. Si no creen, que lo digan, pero no lo dirán. No lo dirán. Esta es la táctica revolucionaria de estar dentro para destruir desde dentro. Hace más de 100 años, los modernistas decían, sobre todo no salir fuera, porque si no, no podemos modernizar la iglesia. ¿Y qué modernizaron? La destruyeron. La destruyeron. Y toda persona que hoy abre los ojos, dice, ¿a dónde vamos? Cállate, rebelde, dicen. Bien, los rebeldes son ellos. Todo sacerdote, todo obispo, todo catequista, toda persona que no cree en lo que la iglesia ha creído, enseñado hace 20 siglos, bien, no es católico, aunque sea quien fuera. Así de sencillo. No es cuestión de opinión. ¿Aceptan el credo católico? ¿Aceptan la fe católica? ¿Creen lo que la iglesia siempre enseñó en su dogma y su moral? Ok. No creen, que lo digan, pero no lo dirán. No lo dirán. Se dicen cristianos, pero no lo son. Entonces, la situación es grave. Quien cierra sus oídos para no escuchar la ley, execrada será de Dios su oración. Noten eso también, Proverbios 28:9. Quien cierra sus oídos para no escuchar la ley de Dios, execrada será de Dios su oración.
En que, hermanos, hace rato dije y repito, el pobre pecador que está en el pozo, que grita misericordia con el deseo de convertirse, sí, su oración será escuchada. Pero el que no quiere salir del pecado y quiere vivir en el pecado y no hace caso, bien, esto es grave para él. De Dios no se burla. Pecador, ¿cómo te atreves a entrar aquí sin vestida de boda? Dice el Evangelio. ¿Cómo osas comparecer delante del Padre Celestial con las manos teñidas en sangre de su Hijo Jesús, a quien no cesas de crucificar por tus pecados mortales? Dios ya había dicho por su profeta: ustedes multiplican las oraciones, pero no las escucho. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. Llenas de sangre. Isaías 1:15. Cuando tú, pecador hermano, rezas el Padre Nuestro, mientes, porque tu corazón y tus actos contradicen tus palabras. Pides que el nombre de Dios sea santificado y tú lo blasfemas. Que venga su reino y tú haces reinar en ti el demonio y las más viles pasiones. Que Dios perdone tus ofensas y pecados como tú perdonas a los que te han ofendido. Y tu corazón está lleno de odio y no respira más que venganza. Ay, Dios mío. Dios no oye a los pecadores endurecidos, es decir, los que no quieren para nada dejar sus pecados. A los que sin preocuparse por el triste estado de su alma, no recurren a Él, sino para pedir únicamente cosas temporales. Tenemos el caso del rey Antíoco de Antioquía, de Siria, después de haber hecho tantas injusticias, persecuciones contra el pueblo hebreo, quedó como leproso con gusanos, y este hombre oraba a Dios solo para obtener su curación, y su oración no fue aceptada. Hay gente que actualmente quiere que se vaya el coronavirus. Bueno, está bien que vaya, claro que sí, pero ¿se han convertido? ¿Han dejado sus pecados? Si no deja el pecado, pero cuando el pecador, escuchen esto importante, cuando el pecador comienza a detestar su pecado y a volverse hacia Dios para implorar su auxilio, al momento Dios infinitamente bueno y misericordioso le mira con compasión y amor y le concede gracias de conversión. Entonces, animar a la gente, rezar sí, pero pedir esta ayuda, sinceramente pedirla para dejar el pecado, para salir del pecado. Pedir ayuda a Dios para sí detestar el pecado. Esto sí es muy importante. Cuando el pecador comienza a detestar el pecado, bien Dios está a su lado. Al momento Dios bien lo mira con compasión y amor. Le concede gracias de conversión. Convertíos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Zacarías profeta 1:3. Convertíos a mí y yo me volveré a vosotros. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del rey David después de su crimen. Bueno, sinceramente se convirtió, Dios le perdonó. También el tremendo rey Manasés, bueno, también sinceramente pidió perdón. El hijo pródigo igual, el buen ladrón igual. Entonces queremos animar a la gente a pedir a Dios misericordia y realmente a deseo de salir del pecado y salvarse. Pobres pecadores, seréis escuchados en vuestras oraciones si vuestra voluntad es sincera y resuelta a dejar el pecado. Clamad a Dios con confianza y Él os ayudará a romper vuestras ataduras y a volver a su gracia. Cristo dice, lo que pediréis en mi nombre os lo daré. Y a Cristo le gusta mucho que todos los pecadores regresen a Él y sinceramente pidan su salvación, su conversión. San Juan Crisóstomo dice, mientras que la curación de nuestras enfermedades corporales puede fracasar por la ineptitud del médico o por la impotencia de su arte, o por la voluntad o la debilidad extrema del enfermo, o finalmente por la nulidad y ineficacia de los remedios, nada de todo esto sucede para impedir
la curación de nuestras enfermedades espirituales si seriamente queremos curarnos. Un día enseñé el confesionario, dije, ahí está el quirófano. La operación está garantizada 100% con tal que el enfermo quiera curar. Sean lo que sean los pecados que uno hizo, si uno se acerca, sinceramente se confiesa con el deseo de ser el pecado y de vivir como hijo de Dios, y bien la absolución de los pecados expulsa todo pecado, destruye todo pecado, devuelve la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, purifica, santifica el alma. Con tal que el enfermo quiere curación espiritual, bien hay curación. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Por eso, queridos hermanos, es importante rezar por los pobres pecadores, pedir por ellos, porque no saben, no miden en qué peligro están. El mismo San Crisóstomo acerca de la oración dice, tenemos un poder divino que triunfa a la vez de la naturaleza y de sus enfermedades, de su perversidad y una palabra de todos los vicios. Esa sangre de Cristo. Cuando uno confiesa, y bien, el Espíritu Santo de Cristo expulsa todo pecado. Hemos dicho, nuestras oraciones no tienen gran eficacia porque no tenemos las buenas disposiciones, los que no quieren realmente dejar el pecado, pero también a veces nuestras peticiones tienen por objeto cosas malas, pedimos cosas malas. Por ejemplo, una mujer en pecado, adulterio, fornicación, lo que quieran, reza para que el hombre que la dejó regrese con ella. No vale esta oración. La dejó, hace bien, ¿por qué? Porque no es esposa, porque son pecados. Entonces esta oración no vale nada, no vale nada. Entonces aquí pedimos cosas malas a veces, dice Santo Agustín. Jesús nos promete que todo lo que pidamos en su nombre se nos concederá. Con esto se compromete a apoyar nuestras oraciones cuando tiene por fin cosas buenas concernientes a nuestra salvación. Las oraciones, dice Santo Tomás, la oración, dice Santo Tomás, es la petición de cosas convenientes y lo que conviene es el bien. Si nuestras oraciones semejantes a los de los paganos tienen por objeto cosas indignas de Dios, ¿cómo han de ser escuchadas? ¿Qué piden los paganos a sus ídolos? Bienes temporales, éxito de sus empresas, aún criminales, ganar sus pleitos, muchas veces injustos, el medio de satisfacer sus pasiones y algunas veces incluso la muerte de sus enemigos. Bien, esas oraciones no valen nada, no son oraciones. No piensa ni en su alma, ni en su perfección, ni en la eternidad. ¿Y cuántos cristianos oran del mismo modo y no piden más que cosas malas o indignas de su cualidad de cristiano? Semejantes oraciones no son ultrajes a Dios y propias más bien para excitar su cólera. Y bien, hay un salmo que dice que su oración sea un pecado para él. Salmo 108:1. Entonces, queridos hermanos, cuando uno pide algo malo, bien ofende a Dios. Cuando uno pide algo malo, ofende a Dios. Y por gracia hoy los protestantes un poco en unos lugares han caído en esto. Ellos piensan que tienen derecho a un milagro directamente. Un día estaba dando folletos, un muchacho me dijo, no, gracias, no quiero. ¿Y qué eres? Dice, era. ¿Y qué eras? Era evangélico. ¿Y ahora qué eres? Ya no creo en Dios. ¿Y por qué? Porque pedí mucho que no muriera mi padre y murió, ya no creo. Sí, pero Dios no dijo que iba a hacer milagros así a la ligera. ¿Qué dice Cristo en la agonía? Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, pero tu voluntad se haga. Uno puede pedir, sí, pero siempre que tu voluntad se haga, Señor, si conviene a mi salvación. Como el muchacho que rezaba mucho para no perder el avión, y lo perdió finalmente. Y después de 2 horas estaba de rodillas rezando, dando gracias de haberlo perdido. ¿Por qué? Porque el avión cayó. Y como lo perdió, no murió él. Entonces, Dios ve todo, nosotros nos vemos todo. Uno reza porque un muchacho, un niño no muera y muere. Después en la eternidad, en el juicio veremos que este muchacho murió chiquito, está en el paraíso. Si hubiera sido grande, hubiera sido en el infierno por pecador.
Entonces, no tenemos derecho a pedir cosas malas. Dios no nos prohíbe pedir ciertos bienes, ventajas materiales, como la salud, una larga vida, la riqueza, la ciencia, amigos, hijos, etc., pero con una doble condición. Es preciso que los pidamos con un buen fin, es decir, con un fin sobrenatural en vista de la gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Y en segundo punto, que subordinemos nuestra voluntad y nuestros deseos a su santísima voluntad. Su amor inefable dirige entonces su misericordia, ya para concedérnoslos, ya para rehusárnoslos según juzgue que ha de sernos ventajoso o perjudicial. El médico sabe mejor que el enfermo lo que es útil. Entonces, queridos hermanos, pidamos todo lo que queramos. Siempre decir, Señor, que tu voluntad se haga, si es útil, si es bueno, si conviene para mi salvación. El rey Ezequías pidió la salud y la obtuvo. Esto es interesante. ¿No oyó nuestro Señor la oración de tantos enfermos, ciegos, leprosos, que recurren en Él? Claro que sí. Pero si nuestra intención no es pura, no nos oye o nos castiga. Ejemplo de los hijos del Zebedeo, que querían que el fuego bajara sobre esa aldea que no recibió Cristo. No saben lo que está diciendo. Ejemplo también de aquella dama vanidosa que deseaba tener hermosos ojos para parecer más amable. Para ello emprendió una peregrinación al sepulcro de Santo Tomás y no, más bien fue castigada. ¿Por qué? Porque iba a hacer pecar a la gente. Entonces pedimos lo bueno, nunca lo malo. Pidamos también los bienes espirituales. Esto es mejor que enriquecer nuestra alma y nos conduce a la felicidad eterna. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, pidan primero el reino de Dios y su gloria. Lo demás será dado por añadidura. Es lo que Tobías enseñaba a su hijo. Hijo mío, alaba al Señor en todo tiempo. Pídele que dirija tus pasos y que estén fundadas en él todas sus deliberaciones. Tobías 4:4. Cuán agradables son a Dios nuestras oraciones cuando le pedimos que su nombre sea santificado, que venga a nosotros tu reino, es decir, que todos los hombres lo conozcan, lo adoren, lo amen. Y bien cuando le pedimos para nosotros y para nuestros hermanos la victoria sobre el demonio, sobre nuestras pasiones, la gracia de practicar las virtudes y los deberes de nuestro estado, y una palabra, el llegar a la santidad. Si esto gusta. Por eso, queridos hermanos, es importante rezar por los pecadores. Dije, ¿por qué? Porque pedimos que esas almas se salven, y es un acto de caridad. Una persona que no haría otra cosa que realmente pedir a Dios misericordia por los pobres pecadores es un benefactor de la humanidad. De ahí la importancia de los conventos, de los monasterios, de la vida monástica. No obstante, aún solicitando estas gracias, abandonemos al beneplácito de Dios en lo que se refiere al modo y el tiempo. A San Pablo, que le suplicaba que le librase de una penosa tentación, le respondió nuestro Señor, te basta mi gracia. Entonces pedimos y ponemos toda la mano de Dios. Y finalmente pedimos mal. Si nuestras oraciones no son oídas, es porque están mal hechas. Es decir, muy frecuentemente sin espíritu de fe, sin fervor, como por rutina, sin recogimiento. Si hablásemos hacia un superior o hasta a un amigo, seríamos justamente reprendidos. ¿Y nos atrevemos a hacerlo con Dios? Es que puede aplicarse a nuestras oraciones, dadas las facilidades que Dios nos ha dado para orar, lo que decía Santo Agustín de los milagros cotidianos, que por causa de esta facilidad también ellas las destruyen. Las personas piadosas me he dado que caen en la rutina. Entonces debemos rezar con espíritu de fe. ¿Cuántos cristianos descuidan el consejo del Señor? Prepara tu alma a la oración antes de empezar, ponerse en presencia de Dios. Por eso oran sin atención, deprisa, farfullando con el espíritu, el corazón llenos de pensamientos extraños, dejándose llevar de toda clase de distracciones.
Ese es el problema, prepararse antes de la oración. Una persona, por ejemplo, que está mirando estas miserables películas, telenovelas, tonterías, después de estar rezando, su imaginación está trabajando en otra cosa. ¿Cuántos también rezan sin respeto ninguno exterior, estando en la presencia de Dios tan mal como no se atreverían a hacerlo durante sus semejantes? ¿Cuántos rezan sin humildad, sin confianza, sin perseverancia, murmurando, cansados en la oración, acabando por dejarla? Esto no funciona. Entonces rezamos con atención, con devoción, recemos con intención de salir del pecado, los que están en pecado, pidamos cosas que concuerdan con el nombre de Jesús, y si oramos bien, nuestro Señor nos ayudará, claro. El que reza y pide en nombre de Cristo, y bien, reza con Cristo. Y no olvidemos, la mejor oración es la que pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor, y esto en la Santa Misa. Entonces pidamos al Señor el espíritu de oración.